¿Cómo les va, hermano? ¿Cómo andan? ¿Bien? Quería poner un poco nervioso a Walter. Entonces, todos sabemos cuando pasan estas cosas. El orador no sabe el tema. ¿Qué trajo? Bueno, vamos a terminar con la carta, ustedes, yo no, pero ustedes van a terminar con la carta de 1 Juan, capítulo 5. Por las dudas, ¿no? Yo quiero aclarar esto, seguro ustedes ya lo saben, pero ¿de qué Juan está hablando acá? ¿De Juan? No Juan el Bautista. ¿Quién escribió la carta? Juan, el hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo, cuya madre se llamaba María, que era prima de la madre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan era primo hermano del Señor. Entonces, este hombre, este siervo de Dios, aquel apóstol que estuvo tan cerca del Señor y bueno, ustedes han visto que el tema fundamental de esta carta es el amor. El amor que tanto necesitamos en nuestras vidas para que realmente seamos bendecidos y podamos bendecir a otros. Así que bueno, ya llegando a los últimos versículos, vamos a arrancar desde el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, por lo tanto, es una conclusión, dice el que tiene al Hijo, entonces tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así termina esta hermosa carta de este apóstol, el apóstol Juan. Comienza el versículo 11 diciendo que Dios ha testificado que nos quiere dar vida eterna. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente el ser humano perdió la vida eterna. Dios creó a Adán y Eva con vida eterna en el Edén. Pero sin embargo, cuando entra el pecado en la humanidad, esa vida eterna se terminó y comenzó el envejecimiento y comenzó la muerte. Pero acá es algo maravilloso, porque todo el tema de Dios es darnos vida eterna. Por eso dice, este es el testimonio, la declaración de Dios, que estando muertos en delitos y pecados, nos da vida eterna. Eso es maravilloso. A veces lo pasamos por alto, pero esto tiene que ver con el corazón de Dios, que Él quiere comunicar su misma naturaleza. La naturaleza de Dios, esa nueva naturaleza que está en tu vida desde el momento que recibiste a Cristo, esa es la vida eterna que el Señor nos dio. Entonces acá está haciendo una declaración, dice, este es el testimonio. Dios quiere que conozcamos que eso que perdió Adán en el comienzo, hoy Dios lo da. Dios lo da. Y sigue el texto. Entonces dice, y esta vida está en su Hijo.
La vida eterna está en su Hijo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, nosotros siempre que hablamos de muerte tiene que ver con la separación. Cuando uno pierde un ser querido, ¿qué ocurre? Bueno, ya no lo tenemos más con nosotros, nos quedan sus recuerdos, pero la persona no está más. Y en la palabra de Dios, muerte significa eso, tanto física como espiritualmente. Entonces, acá está diciendo, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, la consecuencia es la muerte, porque hay una ley de Dios, una ley la cual no se puede cambiar. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y esa ley está vigente al día de hoy. Entonces, Adán pecó, por lo tanto, ingresó la muerte en la creación. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una herencia que traemos el pecado. Los padres saben esto muy bien. Cuando vos tuviste un chico y le decís al nene, mira, no toques ahí, ¿qué hace el nene? Enseguida va y toca. Y vos tenés que estar corrigiendo su conducta, no enseñándole a hacer el mal. ¿Qué hay que enseñarle? A hacer el bien. El mal lo aprendemos solo, es natural, es esto que arrastramos, que traemos y que conservamos, aunque seamos hijos de Dios. Seguimos conservándolo. Y uno dirá, pero qué locura, no. El mal sigue en nosotros. Porque ¿qué está redimido? Nuestra alma. ¿Nuestro cuerpo está redimido? No está redimido. ¿Tu mente está redimida? No está redimida. Tiene que ser cambiada, ¿no? Dios dice que nos va transformando mediante el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante venir a la reunión, es tan importante escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, es tan importante leer la Escritura, porque eso nos va renovando la mente y las pasiones se van sujetando al Espíritu Santo, porque no es magia, no es magia. Entonces, bueno, ahí está Adán, nos transfirió la muerte, lamentablemente, pero ahora Dios dice, yo quiero darles vida eterna. Yo amo a la humanidad, amo al hombre y quiero darle vida eterna. Y entonces dice, esa vida está en su Hijo, ¿no? Dice San Juan capítulo 1, versículo 4, el mismo que escribe esta carta, escribe el Evangelio. Y entonces dice allá San Juan, hablando de Jesucristo, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Dios alumbró nuestro pecado, ese fue el principio de la vida. Ustedes fíjense que cuando hablan en la calle con alguna persona y le quieren hablar de las cosas de Dios, enseguida, ¿qué decimos? Bueno, pero yo no soy tan malo, mirá que yo tengo la familia, trabajo, ¿no? Es difícil ser consciente de nuestro pecado. Y aún a los hijos de Dios nos cuesta eso. Por lo tanto, juzgamos muy distintos los errores en los otros que en nosotros. ¿No es así? En nosotros los toleramos. Pero vaya a ser que, bueno, lo pongo a Walter, ¿no? Porque ya nos conocemos, pero vaya a ser cosa que él me haga algo a mí. No, él, no. Pero escúchame una cosa. Yo agrando más los defectos en él que en mí. Y eso está mal. No debe ser así. No debe ser así. Cuando la luz del Señor entra en tu vida, y cuanto más cerca estamos del Señor, conocemos más nuestra miseria. Ustedes recuerdan a Job, cómo termina el capítulo 42 de Job. Job era un hombre justo y recto, dicho por Dios. Sin embargo, llegó un momento de su vida, después de haberse justificado un montón de cosas, por qué le pasaban todo esto, Dios lo humilló tanto que dijo, me arrepiento en... ¿Y de qué tenía que arrepentir? En polvo y ceniza, en que hablaba lo que no entendía. Cuando estamos más cerca de Dios, la luz de Jesús, como pasó en este caso y como dice el Señor, dice, la vida era la luz de los hombres. No va a haber vida sin reconocimiento de pecado. Es imposible. Como tampoco hay comunión sin reconocimiento de pecado, ¿no? La comunión es la vida de la iglesia, ¿no? Y es muy frecuente
que eso nos falte. Entonces dice, en Él estaba la vida. Dios puso la vida eterna en Jesucristo. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Dios ilumina nuestro corazón, vemos toda la oscuridad que hay en nosotros y entonces confesamos el pecado y así es como Dios nos da la vida eterna. Seguimos adelante. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay sectas que dicen que son la iglesia única, ¿no? Si vos no perteneces a esas iglesias, no sos cristiano. No, la vida está en Jesús. No está ni en una iglesia, no está, vos podés estar asistiendo acá a las reuniones desde chico, viniste incluso, no sé, a tomar ministerios. Pero si no tenés al Señor en tu vida, no tenés la vida eterna. Por eso es importante revisarse la vida y decir, Señor, yo soy tu hijo. Porque la condición para tener la vida eterna es tener a Cristo en nuestra vida, tenerlo a Él, haber tenido un encuentro personal con Él. En un momento de tu vida, arrepentirte de tus pecados, ser consciente de la maldad que hay en nosotros, que no somos buenos, que si algo recibimos es por gracia de Dios. Bueno, cuando uno hace esa oración de confesión personal ante Dios, confiesa sus pecados, entonces Dios alumbra nuestro entendimiento y enseguida nos hace ver la cruz de Cristo. Y ahí entonces está el perdón, ¿no? Bueno, entonces podemos asistir a una iglesia, podemos servir al Señor, un montón de cosas. Mire, hay hombres que predicando no eran salvos. Predicando no eran salvos. Fíjese, claro, porque muchas veces confundimos una actitud intelectual con lo que es la salvación. Entonces ahora hemos dicho que la salvación está en el Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos para realmente darnos cuenta que somos hijos de Dios? Porque teológicamente recién algo explicamos, ¿no? Ser hijo de Dios, que es tener a Cristo, un encuentro personal con Él. Ahora, ¿cómo sé yo, luego de este pensamiento que hemos tratado de ver juntos, cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Bueno, hay evidencias en la vida de que somos hijos. Ustedes seguramente que lo han estado viendo acá. Dice 1 Juan 3:24, aquel que es hijo de Dios, ¿qué hace? A ver, vamos a leerlo, está ahí nomás. 1 Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Entonces hay que guardar los mandamientos. O sea, yo me voy a dar cuenta que tengo a Cristo en mi vida si mi proyecto de vida cada vez es guardar los mandamientos de Dios, tener en cuenta los mandamientos de Dios. Entonces ahí sí yo me voy a dar cuenta, sí, yo tengo a Cristo en mi vida porque quiero guardar los mandamientos de Dios. Quiero guardarlos. Y cuando no los guardo, confieso el pecado, me arrepiento. Eso es una evidencia, no solamente teológica, sino en la práctica de que sos un hijo de Dios. Entonces dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y dice, y en esto sabemos que permanecemos, que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Otra evidencia de que sos un hijo de Dios es el Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, dice también 1 Juan 3:9, ahí en el mismo capítulo, dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que aceptó al Hijo, ¿no? Dice entonces, todo aquel que es nacido de Dios, tiene la nueva naturaleza, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿la simiente qué es? Es la semilla. Como cuando vos plantás algo en tu terreno, pones una semilla. Bueno, esto hizo Dios con el nuevo nacimiento. Puso una semilla en tu vida, que es el Espíritu Santo. La nueva naturaleza. Esa semilla está en nosotros. Es aquello que batalla contra lo que todavía no se redimió de nuestra carne. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios, que es un hijo de Dios, que tiene a Cristo, no practica el pecado. Dice, no peca. ¿Qué dice? No
practica el pecado. Porque pecar vamos a seguir pecando. Eso es así. Hasta que no estemos con el Señor. Pero una cosa es pecar circunstancialmente, otra cosa es practicar el pecado, ¿no? Caer en una actividad continua. Miren, hermanos, si nosotros practicamos el pecado y somos hijos de Dios, ¿qué va a ser la simiente que está en nosotros? ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a redarguir? Entonces, eso es una evidencia de que sos un hijo de Dios. Si vos pecás y no te interesó, si vos pecás y decís, ¿cuál es el problema? Todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Bueno, esa es una luz que vos tenés que estar atento, porque significa que no sos hijo de Dios. Porque la simiente, dice acá, la simiente de Dios permanece en él, no se va nunca, es el Espíritu Santo que está en nosotros, y que dice, no puede pecar, no podés seguir pecando, porque te va a acusar, te va a acusar, te va a acusar, te va a acusar. Porque quiere restaurar la comunión con Dios, porque es Dios mismo en tu vida, es Dios mismo en nuestra vida. ¿Y cómo dice los primeros versículos de esta carta? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, nada. Entonces no vas a poder seguir gozoso el camino de la vida. Vas a ser una persona amargada. Y si te apartaste del Señor y estás pecando, cuando estés apartado, vas a decir, yo tendría que estar en la iglesia, mira, y estoy acá, embarrándome con el pecado. Si yo soy un hijo de Dios, debería pasar eso. Yo estoy acá con esta gente y los hermanos se están reuniendo, están sirviendo al Señor y yo estoy acá perdiendo el tiempo. ¿Quién trae ese recuerdo? Es el Espíritu Santo. Claro, es la bondad de Dios, es la bondad, el amor de Dios. Porque el Espíritu Santo nos destruye, nos apaga, nos deja ciegos, el pecado. Bien, seguimos. Entonces, no dijimos, guarda los mandamientos, no practica el pecado. ¿Y qué más dice? 3.14. Están acá en el 3 todos. 3.14 dice, amamos ¿a quién? A los hermanos. Y hermano, acá hay que desmitificar esta cuestión del amor. Porque hoy todos hablamos, incluso las canciones que a veces cantamos, hablan de un amor romántico. Y la Biblia nunca habla de un amor romántico. La Biblia habla de una decisión en amar, que es muy distinto. Porque muchos hermanos no te van a caer simpáticos. Y eso puede pasar. Pero Dios dice que vos lo tenés que amar. Y en esa decisión que uno toma en amar, y en esa acción que tomamos en amar, ahí está la comprobación de que somos hijos de Dios. ¿Hay desencuentro en la iglesia, sí o no? Y sí hay, claro que hay. Sí, te van a ofender, no te van a dar lugar, se van a olvidar de vos. Eso va a pasar. ¿O no pasa, Walter? No pasa. A lo más viejo en la fe sabemos que podemos hacer. Te va a pasar. Pero porque muchos hermanos dicen, bueno, no, me voy a una iglesia donde haya realmente amor. Y se van de la iglesia. Se van a otra iglesia con un buen deseo. ¿Sabe qué les pasa a estos hermanos? Después comprueban que en la iglesia donde se fueron, ¿qué les pasa? Les pasa lo mismo, porque es así. No cambia la situación. Entonces, hermano, no es cuestión de irse de iglesia, ni de seguir enojado. Yo sé, a veces hay cosas que son muy duras. A veces hay ofensas. A veces hay heridas tremendas. Bueno, hermano, encomiéndala al Señor. Él hace la herida y Él la va a sanar. Pero no seamos parte de una división, de un desencuentro en la iglesia. Dios me manda a amar. ¿Y Él cuándo nos amó? ¿Cuando nosotros merecíamos ser amados? No, Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Por lo tanto, yo tengo que pedirle a Dios. En esta carta también dice, ¿no? Capítulo 4, dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor ¿de quién es? Es de Dios. Y si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, debiera tenerlo, debo amar por lo menos un cachito parecido a Él. No digo que sea fácil, porque uno dice, pero vos hablás porque te llenás la boca, pero vos no sabés lo que me hicieron.
Bueno, hermano, ya sé, pero el amor es un mandamiento. Y dice, es una de las evidencias que somos hijos de Dios, en que amamos a los hermanos. Bien, entonces, de esa manera nosotros comprobamos que somos hijos de Dios. Después vamos al tema de las oraciones. Vamos ahí y seguimos acá, terminando, y dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, pero tenemos que leer el versículo que está adelante, no cualquier cosa que se nos ocurra. Claro, está unido. No bueno, podemos pedir cualquier cosa. No, el versículo anterior dice conforme a su voluntad. Entonces, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos según su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente yo lo quiera hoy y Dios me diga, no, espere un cachito. Persevera más en la oración. Puede ser que sea el tiempo el problema. Y a veces nos pasa. Pedimos cosas conforme a la voluntad de Dios. Puede ser que Dios nos responda porque tiene un tiempo. Tiene un tiempo de madurez para que maduremos, para que crezcamos, para que esperemos. Y a veces es eso, estamos pidiendo la voluntad de Dios, pero Dios parece que no responde. No, es el tiempo que le está esperando, si esa es la voluntad de Dios. Entonces, el problema en estos dos textos, ¿cuál es? La voluntad de Dios. No es un problema, pero el punto está en saber pedir en la voluntad de Dios, ¿no? Y no en nuestra voluntad. Estás necesitando un trabajo, estás necesitando sanación, estás con un problema en tu familia con tus hijos, con una situación, con un conflicto, y vos no sabés cuál es la voluntad de Dios, ni yo tampoco sé cuál es la voluntad de Dios. ¿En dónde descubrimos la voluntad de Dios? En la Biblia, la palabra de Dios. ¿En qué otro lugar descubrimos la voluntad de Dios? Yo sé que ya lo saben, pero vamos a leerlo. Romanos 8, 26 al 27. 8, 26 al 27. Walter nos dice la palabra de Dios, pero claro que sí. Ahí está todo el consejo de Dios. 8, 26 al 27, ustedes ya lo saben. El punto está en conocer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, uno es la palabra de Dios, y acá dice, y de igual manera, el Espíritu, la simiente que está en nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. La debilidad que todos tenemos es saber cuál es la voluntad de Dios. Así tengas un montón de años en la cosa de Dios, así empieces hoy la vida cristiana, siempre nuestro problema va a ser conocer la voluntad de Dios. Entonces dice, es nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por lo tanto, lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros siempre es lo que nos conviene. Siempre. Siempre. Esto dice el texto. Siempre la voluntad de Dios que nosotros pidamos en su voluntad, siempre Él nos va a dar lo que nos conviene. Siempre. Entonces dice, no sabemos lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Y Él conoce, sabe perfectamente lo que hay en tu corazón, las preocupaciones, las ansiedades, los afanes, porque la respuesta no llega, porque no sabes si estás pidiendo la voluntad de Dios, porque estás pasando una enfermedad, porque estás solo en un hospital, por la situación que vos estés pasando. Dios la conoce porque Él escudriña el corazón. Vos podés ir con un problema a un anciano o a un hermano y vos le contás y vos decís, sí, pero él me escucha y chao. Después él se va a la casa y yo sigo con el problema, ¿no? Sí. Y bueno, lógico, porque somos seres humanos. Y el anciano, el pastor, hace todo lo que más puede, te escucha, pero él ya después se va a la casa, orará por vos, pero el problema lo seguís teniendo vos. Vos. Y cuando te acostás en la almohada, y sigue, ¿no? Sigue y sigue. Pero el Espíritu Santo es el que escudriña tu corazón. Y es aquel que mira
en tu dolor, en tu aflicción y en tu angustia. Porque el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en ella. Lo dice Proverbio. El corazón conoce la amargura de su alma. ¿Podemos experimentar lo que significa una persona que está con una enfermedad terminal en un hospital y la vamos a visitar? No, no podemos. ¿Podés experimentar vos el dolor que puede sentir una madre que perdió a su bebé en un accidente? No. No, hermano, no es así. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Él es aquel que conoce la aflicción del corazón. Y como dice acá, intercede el Espíritu Santo. Y entonces, también la otra obra del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de esperar lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Porque a veces nos pasa eso. El Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Y qué trabajo tiene que Él? Interceder, ¿no? Interceder, comunicarnos, darnos paz, ¿no? Por eso uno de los remedios para el afán y la ansiedad, ¿qué es? Es la oración. Cuando uno vuelca el corazón delante de Dios. Y Dios sabe. Ni aun la persona que está más cerca tuya te puede entender, pero Dios sabe. Y Dios conoce, porque Él es el experimentado en quebranto. Nadie como Él padeció, y es aquel que intercede por nosotros. Y esto lo tenemos que recordar siempre, siempre, porque es una gran verdad. Entonces, ¿qué vamos a pedir a Dios? Bueno, oraciones en su voluntad. ¿Qué podemos pedir a Dios? Bueno, cuando estamos en tribulación, en problemas, hay que pedir a Dios sabiduría. Santiago 1, 5 al 6, después si quieren lo pueden leer. Sabiduría, sabiduría de lo alto. Los creyentes no vivimos como los demás. Vos y yo tenemos hay un plan, hay un camino, no se hace camino al andar, como dice Machado, ¿no? ¿Vieron? ¿No? Dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mentira, mentira, ¿no? Hay un camino, y hay un camino cierto, seguro, que Dios tiene preparado en tu vida, te orienta en la vida. ¿Tenés un problema? Claro que sí. Dios lo sabía antes que vos. Y está ahí el problema. Bueno, el punto está en saber cómo enfrentarlo. No podemos actuar como los demás. Tenemos que tener la sabiduría de lo alto, no la de la tierra, como dice Santiago también, ¿no? La cual es terrenal, animal y diabólica y hace que las personas hagan desastres en sus vidas. Si vos sos un hijo de Dios, tenés que orar pidiendo sabiduría a Dios. ¿Qué hombre de la Biblia pidió sabiduría a Dios? ¿Quién? Salomón. Y pidió conforme a la voluntad de Dios, pero claro que sí. ¿Por qué? Porque pidió sabiduría para servir a Dios. ¿Y cómo Dios no se lo va a dar? Por eso dice, Dios da sabiduría y sin reproche. Dios te va a dar sabiduría, pero hay que orar. Y eso es una oración en la voluntad de Dios. Hay que orar en la voluntad de Dios confesando el pecado. No hay que guardarse el pecado, hay que confesarlo. Eso es estar orando en la voluntad de Dios. No dejar pasar la mugre en nuestra vida, a veces nos pasa. Y bueno, y los pecados se van, ¿no? Hay que confesarlo. No importa, en un momento levantá tu corazón. Señor, no sé, me parece que ofendí a fulano. Bueno, si fue así, habla con fulano y si no, bueno, ya está. Pero no dejemos juntar el pecado en nuestra vida. Porque eso nos apaga, eso nos hace inútiles. Entonces, bueno, otra oración en la voluntad de Dios. Otra oración que acá se está diciendo, bueno, podemos hablar, oración en la voluntad de Dios para sanar. Sí, hay que orar por nuestras enfermedades, claro que sí. Pero a veces Dios cura y a veces Dios no sana. Eso es así, porque Él sabe lo que nos conviene. Que lo podamos explicar es otra cosa, ¿no? Quizás no podemos explicar por qué Dios nos sanó y por qué Dios permitió la enfermedad para toda la vida. Quizás eso no lo vamos a poder explicar. Y quizás vamos a poder decir, mira, no lo sé, pero yo sé que cuando esté con el Señor lo voy a entender. Porque la voluntad de Dios no siempre se entiende acá en la tierra. Lo que Dios hace, muchas cosas que Dios hace, la vamos a entender cuando estemos con Él. Si no, seríamos Dios. Y no somos Dios.
Muchas cosas las vamos a entender cuando estemos con Él. A veces Dios sana y a veces Dios no sana. A veces Dios permite que un hermano se enferme joven, ¿no? Está lleno de salud, se enferma joven y arrastra una enfermedad toda su vida. Y pasó. Y bueno, eso Dios lo sabe. ¿Ustedes recuerdan el apóstol Pablo tenía una enfermedad? Sí. ¿Él tuvo un aguijón en la carne? Sí. ¿Él tenía el don de sanidad? Sí. ¿Él sanaba a otros? Sí. Pero él no se pudo sanar a sí mismo ni Dios lo sanó. Y Dios lo dejó con la enfermedad toda su vida. Es así. ¿Cuál era el problema de Pablo? ¿Cuál era el posible problema de Pablo si Dios no le dejaba el aguijón? ¿Recuerdan? La soberbia. La soberbia. Dice, para que esas visiones que tuve yo en el tercer cielo, dice, no me exaltasen sobremanera, Dios me dio un aguijón en mi carne, del cual pedí 3 veces que me lo quite a Dios. Sin embargo, el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Pablo no era un hombre fiel, era un hombre fiel. Servía al Señor. Estaba comprometido con su causa, estaba comprometido con su causa. Sin embargo, Dios permitió que sea enfermo. Y así fue hasta que se fue de este mundo. Por eso, hermano, a veces no entendemos por qué Dios permite que ciertos hermanos, como dice el libro de Eclesiastés, le pasen cosas como a justos. Y hay impíos que le pasan cosas, justos que le pasan cosas como a impíos. Y hay impíos que le pasan cosas como justos. Usted ve hombres que son pecadores, que nunca se acuerdan de Dios, terminan viejitos, terminan bien, sanos, ¿no? No pasa así. Y hay hombres fieles, mujeres fieles, sin embargo terminan en otra situación. Eso Dios lo permite. Así que, bueno, perdóname que me extendí acá. Bueno, seguimos entonces. Y vamos a este tema que dice 18. No, vamos al 16, porque este es un texto que nos quedaba ahí. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Tenemos que orar por nuestros hermanos cuando pecan? Sí, acá está diciendo eso. Tenés que interceder por los hermanos. Cuando uno sorprende a un hermano en un pecado o cuando uno sabe que está en una situación así. ¿Hay que murmurar? No hay que murmurar. ¿Hay que contarlo a otros? No hay que contar a otros. A lo sumo, compartir para que estemos orando. Pero acá dice, bueno, hay que orar por un hermano que está caído, que no se congrega, que se apartó. Bueno, dice acá, Juan dice, hay que orar. Hay pecado de muerte, acá dice, por el cual yo no digo que se pida. Bueno, acá esto parece muy duro, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Juan esté diciendo acá que el pecado, ¿no? Acá dice que hay un pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Bueno, miren, hay varias. Yo no voy a darlas todas porque si no vamos a terminar a cualquier hora. Pero, por ejemplo, dice, muchos piensan que este pecado de muerte por el cual Pablo dice que no quiere que se pida, es el pecado del cual habla 1 Corintios 11. Ustedes vieron que cuando 1 Corintios 11, 28 al 30, a ver, si quieren lo buscamos, porque igual no vamos a verlos todos, porque si no, pero fíjense como dice ahí 1 Corintios 11, 28 al 30, a ver quién lo puede leer. Está hablando de la cena del Señor. Todos los que tenemos años en la congregación ya lo conocemos este texto, pero quizás hay alguno que es la primera vez que lo escucha, ¿no? Algunos sostienen que este es el pecado de muerte, que dice Juan que no quiere que se ore por este pecado, ¿no? A ver, ¿cómo dice ahí? Esto es el acto de la cena del Señor. Cuando nos reunimos a compartir la cena del Señor, ¿qué hacemos? Tomamos el pan, ¿no? En figura del cuerpo del Señor, tomamos el vino en figura de la sangre. ¿Qué hay que hacer antes de participar de los símbolos? Probarse. ¿Qué significa probarse? Revisar la vida, las cosas que hiciste mal y confesarlas a Dios.
No se puede tomar la cena de cualquier manera. Eso está diciendo acá. Por eso es tan importante el silencio en ese momento. ¿Podemos pensar dos cosas juntas? No podemos pensar dos cosas juntas. Científicamente está comprobado. Por eso es importante el silencio, que haya silencio y que cada uno pueda revisar su vida y probarse. Señor, yo tuve esta situación esta semana, pequé en esto, te pido perdón, quiero tomar el pan y beber del vino y que sea para mi bendición, no para que me pasen estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar? Debilidad espiritual, estamos faltos de fe, estamos con problemas en la vida espiritual. Bueno, quizás la debilidad espiritual que tenemos es por eso, porque tomamos la cena de forma que Dios no quiere. Otra de las consecuencias es enfermedad. No siempre es así, no ahora vamos a pensar que si uno se enferma hoy es porque tomó indignamente la cena. No. Pero acá dice Pablo, muchos están enfermos. ¿Para qué nos enferma Dios? Para que busquemos a Dios, para que nos quebrantemos y así confesamos el pecado. Pero después dice, otros duermen, no duermen la siesta, ¿no? No. Y como Utico que se quedó dormido, se cayó al piso, ¿no? Aquel que estaba, como yo, estaba Pablo hablando muy largamente y hubo uno que se durmió y dice, no, acá está hablando del morir. Hermanos, ¿Dios puede quitar la vida? Sí puede quitar la vida. Y quizás ustedes, o quizás en donde yo me congrego, digan, mirá, Guillermo partió la presencia del Señor, qué hombre fiel, cómo Él nos enseña, qué bien, ¿no? Y resulta que no fue eso. Quizás Dios me llevó y me dijo, escúchame, ¿cómo vas a tomar la cena en forma así liviana? Es importante. Entonces muchos dicen que por este pecado no hay que orar. Algunos sostienen eso. Después otros dicen, el cristiano que en un momento de pasión cometió un crimen, un homicidio. Bueno, porque se cifran allí donde habla Dios a Noé, capítulo 9, versículo 6, dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, ¿no? Que no es por la ley esto. Esto Dios lo estableció con Noé, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre es hecho a imagen de Dios, ¿no? Entonces un cristiano que comete un homicidio, uno dice, mira, no podemos orar para que Dios lo libre de la pena de muerte, porque es la consecuencia propia de lo que hizo. Bueno, no sabemos, ¿no? Son cosas, bueno, después el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, el Señor lo explicó. Cuando el Señor estaba haciendo milagros y echando fuera demonios, los discípulos, ¿qué dijeron? Por el diablo está echando demonios. Y eso fue una blasfemia, porque estaban acusándolo al Señor de que era parte contra el diablo, con el diablo. Claro. Ahora, muchos dicen que ahora es imposible cometer ese pecado de muerte, ¿no? Porque el Señor le dijo, todo pecado será perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. El Señor lo dijo. Pero muchos suponen que este no es el pecado de muerte porque no está el Señor Jesucristo presente. El Señor era lleno del Espíritu Santo. Bueno, y terminamos entonces con el que posiblemente algunos dicen que es el pecado de muerte, es aquel que escucha la palabra de Dios, intelectualmente la acepta, que está en Hebreos capítulo 6, después si ustedes quieren lo pueden registrar, y ahí está hablando de aquel hombre, aquella mujer que están en la casa de Dios, aceptan la verdad de Dios intelectualmente, pero después se vuelven atrás. Claro, entonces dice, y participaron de la bendición de la comunión. ¿Pero qué pasó? Luego blasfemaron contra Dios. Y esos son los apóstatas, aquellos que se vuelven contra Dios. Bueno, esos ya están alejados de todo poder en el cual uno pueda pedir, según Juan. Algunos dicen que es eso. Bueno, seguimos adelante, hermano. Dice entonces, 18, ya terminamos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, 18, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ya vimos el tema de la práctica del pecado, pero acá está hablando que el maligno no le toca. Y eso es muy importante, hermanos, saber que el diablo no puede tocar nuestra vida si no es con el permiso de Dios.
Cuando Pedro está ahí con el Señor y el Señor le advierte lo que iba a venir, le dice, Simón, Simón, el diablo os ha pedido. El diablo os ha pedido. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor y estamos en las manos de Dios. El maligno no nos toca. Un creyente no puede ser habitado por el diablo. Nunca. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo van a convivir el diablo y el Espíritu Santo en nuestro corazón? No. Pero sí el diablo puede llenar nuestro corazón, llenar nuestros pensamientos. Eso sí, le pasó a Ananías y Zafira, aquellos hombres en el primer siglo de la iglesia, y pecaron. ¿Y qué les pasó? Murieron. Algunos piensan que eso también es el pecado de muerte. Bueno, hay muchos otros casos. Pero bueno, ¿el diablo puede influir en nuestra vida? Claro que sí. Y contra eso sí, pero no nos puede tocar porque Dios tiene que darle permiso para eso. Y sabemos, dice, versículo 19, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué seguridad, hermano, tremenda, tremenda. Entonces, no es una iglesia la salvación, no es un conjunto de filosofías que alguien aprendió en un lugar, no, es una persona, está diciendo Juan acá, es Dios y es Jesucristo el verdadero. Pusimos la fe en el verdadero y nos tenemos que afirmar en eso, porque las dudas van a venir, claro que sí, pero ahí van a estar las evidencias de que si somos hijos de Dios, guardamos los mandamientos, practicamos el pecado, amamos a los hermanos, son evidencias que nos dan la certidumbre teológica, como recién dijimos, que tenemos al Hijo en nuestra vida. ¿El pecado nos pesa? ¿Te pesa el pecado? Claro que sí. Bueno, si te pesa el pecado, es una evidencia que sos un hijo de Dios. Son evidencias de que estamos en el verdadero. Y termina, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Los ídolos. No, qué cosa, ¿no? Uno dice, hoy no tenemos ídolos, ¿no? Como en aquel tiempo que eran imágenes, ¿no? Que, pero bueno, nosotros tratamos de que no, acá no hay, ¿no? Imágenes, nada de eso. Pero el principal ídolo, hermano, que tenemos nosotros somos nosotros, yo mismo. Ese es el problema. El ídolo soy yo. ¿Y qué dice Pablo con el ídolo que soy yo? Tiene que estar crucificado con Cristo. Mi yo, mi persona, mi voluntad tiene que estar crucificada con Cristo. Y porque, hermanos, el inicio del pecado siempre es el egoísmo, siempre. Queremos vivir nosotros. Pecamos porque optamos por nosotros. Es eso. Y el pecado contamina al pueblo de Dios y afecta a la comunión. Bueno.